Buenas tardes por América Latina, aquí desde España. Son ya las 9 de la noche. La primera pregunta que le quiero hacer es a ver si nos escuchan bien, si ven la imagen que tenemos presentada en este seminario. Muy bien, nos dicen todo perfecto por acá. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos por la asistencia a este seminario. Tenemos un seminario con mucha gente. Aquí estoy al lado del ingeniero Carles Romea, quien nos va a presentar el tema de diseño y construcción de una losa de cimentación con una presentación de un caso real. No sé, Romea. Muy buenas tardes a todos. Bueno, aquí en Barcelona, gracias al ingeniero Kotzer por la presentación. Y después de que tú hayas hecho la presentación de nuestros cursos, ya podremos empezar. Sí, bueno, en principio voy a hacer una pequeña introducción. Bueno, este seminario que tenemos por presentar va un poco con el objetivo de mostrarles a toda la audiencia un poco cómo son algunas de nuestras clases dentro de nuestro máster de cimentaciones y estructuras de contención y dentro del posgrado de rehabilitación estructural en cimentaciones y contenciones de edificios. Entonces la idea es un poco presentarles un tema bien interesante de contenido técnico y con un poco de casos reales y prácticos para que vean un poco cuál es nuestra pedagogía formativa y de alguna manera, a ver si se animan a hacer una de nuestras formaciones. Entendemos que el mes de agosto, ahora mes de septiembre, en Sigurat, en nuestra escuela de estructura, estamos en los meses de cimentaciones, ¿no? Tenemos dos productos que están iniciando muy pronto, que son el Máster Internacional de Cimentaciones y Estructuras de Contención, que está avalado académicamente por la Universidad de Carabobo, y tenemos el posgrado de Rehabilitación Estructural en Cimentaciones y Contenciones de Edificios, que está acreditado por la Universidad Politécnica de Cataluña. No quiero mencionarles que la Universidad Politécnica de Cataluña, en este caso, es la mejor universidad para ingeniería estructural en habla hispana. Y bueno, tenemos el placer de ser, en este caso, certificados por ellos, un título del UPC. Entonces, como estos dos productos están iniciando muy pronto, estamos haciendo, en este caso, un pack, que sería el pack del máster con el posgrado, y el máster que serviría en el tema de diseño, construcción, casos reales en la parte de cimentaciones superficiales y profundas y las estructuras de contención, y el posgrado que va más guiado hacia la rehabilitación estructural en cimentaciones y contenciones de edificación. En este caso, el posgrado implica un poco más la resolución de casos y problemáticas que suceden constantemente en edificaciones con cimentaciones de alguna manera mal calculadas. Y bueno, no decirles que ahora el ingeniero Carlos Romea iniciará la presentación. De todos modos, al final de este seminario, cuando se cierre ya el seminario, se les va a aparecer una encuesta donde los que estén interesados en estos productos pueden marcar su interés y bueno, nos estaremos comunicando con ustedes vía teléfono, un asistente técnico para guiarlos por los pasos para si se quieren matricular o si quieren más información. Entonces, por los momentos, les dejo con el ingeniero Carlos Romea para que inicie entonces la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Charles Kotzer, ingeniero, que eres mi director en este caso. Y vamos a aprovechar para ver una pequeña introducción del material que nosotros podemos disponer en nuestros cursos. Será trabajar un poco algunas ideas básicas sobre las losas de cimentación y también les mostraré algunos de los vídeos que hacen referencia a las losas de un caso concreto que es la construcción de una estructura de unas viviendas aquí en Barcelona, hechas con estructura de concreto armado, de hormigón armado, en la cual se utilizó precisamente la solución de una losa de cimentación. Por tanto, todo el material que vamos a mostrarle aquí, vamos a ver algunos conceptos básicos de lo que representa una losa de cimentación y luego también les pasaré 4 vídeos que, repito, forman parte de este gran curso dedicado a las obras de estructura
de hormigón. Entonces, cuando nosotros hablamos de losas de cimentación, vamos a fijar algunos criterios muy sencillos para ver cuándo es necesario o no hacer una losa de cimentación. Básicamente, lo que se hace de manera estándar en cualquier tipo de edificio, si es posible, es buscar la solución siempre más rentable, por tanto más económica y técnicamente más sencilla. Este tipo de cimentaciones en los edificios habituales o en las naves industriales o en cualquier tipo de construcción siempre pasa como alternativa por la zapata o la solución superficial, si esto es posible. Pero hay muchas veces que esta solución estándar, convencional, de las zapatas aisladas, no es posible por varios motivos y entonces hemos de buscar alternativas a esta solución convencional. Y cuando decimos que no es posible, bien sea por aspectos puramente funcionales o bien sea por aspectos puramente técnicos. Entonces, normalmente cuando nosotros tenemos un solar o una zona en donde hemos de edificar y tenemos que diseñar este tipo de cimentación superficial con zapatas aisladas, en función de unos parámetros geotécnicos, básicamente la tensión admisible del terreno, nosotros diseñamos nuestras zapatas y nuestros elementos de cimentación. Como que una cimentación normalmente transmite la carga por tensión sobre el terreno, es decir, descarga sobre el terreno y por reacción nos da una tensión que es la que iguala las acciones que transmite esta estructura. Necesitaremos una superficie de contacto más o menos grande si esta tensión del terreno también es más o menos grande. ¿Qué pasa? Que cuando las tensiones del terreno son bajas, y aquí hemos dado un valor de referencia, hemos situado 1 kilo por centímetro cuadrado, que son aproximadamente unas 10 toneladas por metro cuadrado. Cuando esta tensión rebasa a la baja estos valores, generalmente las zapatas que se diseñan necesitan mucha superficie cuando las cargas son grandes o los momentos son grandes. Entonces, lo que tenemos cuando diseñamos este tipo de estructuras con cimentaciones aisladas, con zapatas aisladas, es que ocupamos mucha superficie. Entonces hay un pequeño criterio inicial muy sencillo, que es que cuando la cimentación ocupa más del 50% de toda la superficie del solar en donde hemos de edificar, generalmente debemos acudir a no ya a zapatas aisladas, sino agrupar zapatas, porque las zapatas, por las grandes superficies que representan, se van solapando unas sobre otras, y al final la solución técnica, cuando ocupamos con nuestras zapatas aisladas una superficie muy elevada, nos lleva a buscar otro tipo de alternativa que puede ser precisamente la losa de cimentación como alternativa a las grandes zapatas con grandes superficies. Pero luego hemos dicho que también habría otro grupo que sería básicamente funcional, en donde las zapatas aisladas no solucionan otro tipo de problemas muy típico en los elementos de cimentación, cuando lo que se requiere es una solución continua en donde aseguremos la estanqueidad, por ejemplo, porque estemos construyendo bajo el nivel freático, o bien porque necesitemos tener una zona estanca para cualquier tipo de eventualidad en el proyecto, por ejemplo, por zonas de seguridad en donde necesitemos tener una zona que esté perfectamente resguardada del exterior por unos muros de contención o por una losa continua. Entonces, fíjense que pueden ser criterios de tipo puramente técnico, tensiones bajas, o grandes superficies en los casos de las zapatas aisladas, o bien por razones de criterio estructural y también de criterio de utilización, por ejemplo, estanqueidad, que sea un elemento impermeable, hemos dicho, es decir, que no pueda ser atacado por el agua y que por tanto el agua no pueda penetrar, o bien porque necesitemos un elemento continuo. Por tanto, estos son los criterios muy, muy, muy básicos
para decantarnos hacia una losa de cimentación. Y recuerden algo que ya hemos dicho muchas veces, que en ingeniería la solución correcta siempre es un equilibrio o un compromiso entre muchos parámetros y muchas tendencias que nosotros hemos de valorar, y uno puede ser el económico, otro puede ser el técnico, otro puede ser básicamente el criterio de idoneidad en el proyecto que estamos trabajando. Para que tengamos un poco de criterio de los tipos de cimentaciones por losas que se utilizan normalmente, aquí hemos dibujado algunos. Esto está extraído del material de nuestros cursos para que vean un poco las diferentes soluciones. Nosotros tenemos una losa de hormigón con un cierto canto que recibe en este caso unas acciones de un pórtico que representa un edificio y por tanto esta descarga se hace sobre un elemento estructural continuo. Puede ser que este elemento, por razones de exceso de esfuerzo axil, etcétera, necesite una ayuda suplementaria para los efectos, por ejemplo, del punzonamiento. Entonces, lo que tenemos es que aumentar la zona de descarga, por ejemplo, puede ser una losa con ábacos, como tenemos en este caso, o bien puede ser una losa en donde tengamos que los pórticos tengan que ser más rígidos y por tanto veamos que tiene un canto superior. Todas estas posibilidades se estudiarán en función de las tipologías del terreno, de la estructura, etcétera, pero lo que hemos de asegurar siempre es que haya una buena acción del edificio y una buena reacción y por tanto el elemento de la rigidez de esa transmisión de cargas en este caso es importante. Cuando los cantos que se requieren ya son muy grandes, una solución más económica es aligerar esta estructura para que no sea una losa excesivamente grande y maciza, y este aligeramiento incluso puede ser mayor, aumentando el canto, pero creando un elemento de cimentación, en este caso, mucho más ligero. Por tanto, fíjense cómo en el caso anterior y en este tenemos algunas soluciones posibles que nos dan las estructuras de cimentación para poder resolver este tipo de cuestiones. Si les parece, vamos a ver un primer vídeo que hace referencia precisamente a una preparación de una estructura de una losa de hormigón que, repito, está extraída de nuestros cursos. Antes de la construcción de la loza de cimentación, vamos a disponer del hormigón de limpieza tal como se puede ver en esta vista. También dejaremos las zonas preparadas para la construcción de la colocación de la grúa, zona de ascensores, etc. El marcado con azulete de la altura real de la losa nos va a permitir la perfecta colocación de los conectores de unión entre los muros pantalla y la futura losa que vamos a construir. Es por tanto que debemos disponer de las esperas correspondientes para hacer la conexión. Y este replanteo en planta debe hacerse minuciosamente para poder asegurar una altura constante en toda la losa. Procedemos a la construcción de las esperas mediante barras de armar colocadas con resina de epoxi y también al replanteo general de las zonas de servicio como son el foso del ascensor, las arquetas y finalmente, y de mucha importancia, la parte correspondiente a la grúa, que será uno de los elementos principales en la producción de la obra. La colocación de la grúa, que en este caso nos permite ver mediante estos encofrados laterales cómo vamos a ejecutar la zapata en esta zona. Fíjense cómo el hormigón de limpieza es un elemento separador entre la tierra y el futuro hormigón estructural para que la tierra no contamine y ensucie este hormigón estructural. Por tanto, deberemos permitir, mediante esta pequeña separación, el comportamiento estructural. Y vemos también ahora la medianera en la obra, es decir, cómo debemos controlar el esfuerzo que transmite a nuestra losa a partir del muro pantalla del cual hemos visto la viga de coronación.
esta medianera que durante toda la obra estará afectando a nuestras cargas gravitatorias y por tanto al empuje sobre las losas, deberemos controlarla con nuestra estructura. Bien, hemos visto en este primer vídeo simplemente la preparación que debe hacerse en un terreno con el hormigón de limpieza para luego ejecutar la losa, que ya veremos en los vídeos sucesivos. Para el cálculo habitualmente de este tipo de elementos, lo que nosotros llamamos losas de cimentación, una de las primeras teorías que se utilizó en el diseño de este tipo de estructuras es el conocido como el método de Winkler o también el de la viga flotante. Para hacernos una idea, esta teoría sirvió básicamente para el estudio precisamente de las traviesas de madera de tren cuando se diseñaban las primeras vías férreas y por tanto lo que se buscaba era el comportamiento de este elemento que recibía las cargas potentes de las ruedas del tren sobre los raíles y que a su vez se apoyaban sobre esta viga flotante. El término de viga flotante es muy oportuno porque hemos de partir de la idea, como es la primera teoría de Winkler, de imaginar que nuestra viga es como un madero que está colocado en el agua y que está flotando. Fíjense que este concepto es muy importante porque en función del peso de este elemento, que será en este caso el que actuará como si fuera una losa, se hundirá más o menos en función de la densidad precisamente del terreno. Fíjense que en este caso un líquido, la densidad de un líquido viene expresado en unidades como son gramos centímetro cúbico o kilos centímetro cúbico o kilos metro cúbico. Fíjense que es una unidad que es exactamente la que nosotros asociamos cuando trabajamos ya directamente sobre una losa de cimentación a partir del concepto de módulo de balasto. Fíjense que el modelo de la viga flotante es exactamente equivalente a un elemento de cimentación que recibe unas cargas y que el terreno lo que hace es reaccionar a partir de su deformación y al estar tensionado recibe una tensión que vendrá expresada en kilos por centímetro cuadrado o en las unidades que sean. Por tanto, esta distribución de tensión, que es la que nos haría en este caso el peso propio del elemento de cimentación, nuestra viga flotante, tendrá una reacción que igualará y que en el caso de un líquido necesitará que este elemento esté flotando, pero se hunda una determinada altura. Este hundimiento, en el caso del modelo de la viga flotante, nos dice que la tensión, es decir, la reacción que ejerce el líquido sobre la viga, es proporcional, en este caso a la densidad, y en función de, en este caso, el hundimiento. Pues bien, esta fórmula, que es la fórmula de Winkler, nos relaciona la tensión del terreno a partir de un valor que nosotros llamamos balasto y que tiene las mismas unidades que una densidad y que es proporcional a la deformación. Sabemos que contra más ligero sería esta viga flotante, menos se hunde, y que contra más pesada es esta viga flotante, más se hunde. Por tanto, establecemos una relación lineal entre la deformación, es decir, lo que se hunde o lo que baja nuestra cimentación, es proporcional a partir de este módulo de balasto con la tensión. Y este modelo, que es muy sencillo, aunque tiene realmente algunos elementos que son discordantes con la realidad, permite un primer diseño bastante interesante de los elementos de cimentación. De modo que este balasto nosotros lo podemos asimilar a la rigidez del terreno a partir de unos muelles que en función de su rigidez harán que esta carga pues haga que se hunda más o menos el terreno. Pero es verdad que este modelo tiene un problema grave, que es que solo se hundirá si hay una fuerza encima. Por tanto, el salto entre el terreno antes de estar tensionado a después de estar tensionado realmente no puede ser tan discontinuo entre un punto y otro, ya que este desplazamiento que aquí es cero y este hundimiento que corresponde a la zona de los muelles en realidad se hace de manera mucho más suave, pero corresponde a este modelo del balasto.
Y generalmente, de acuerdo con las teorías más modernas, y aquí tenemos un trozo de la hoja de cálculo que utilizamos, se calcula a partir de una placa que hace 30 por 30, de aquí este subíndice de K30, a partir del cual nosotros podremos deducir y sacar los valores exactos para modelos mucho mayores que la placa habitual de 30 por 30. Este método del módulo de balasto es muy empleado en el diseño de este tipo de estructuras. Por tanto, vemos que una losa, la misión que tiene es transmitir las cargas que recibe al terreno, y este terreno reacciona con una tensión que realmente ha de ser menor que la tensión admisible. Pues bien, la respuesta de una losa respecto a cómo se comporta en su reacción en el terreno puede ser de dos tipos que nosotros vamos a llamar como flexible o rígida. Es decir, una losa flexible se adapta bien al terreno y transmite estas cargas de manera casi continua sobre el terreno, es decir, se deforma y se adapta al terreno de manera fácil. Una losa flexible generalmente es de menor canto que lo que nosotros llamamos como una losa rígida. ¿Qué pasa? Que cuando una losa es rígida le cuesta mucho más adaptarse al terreno y por tanto, fíjense que si el terreno se deforma, al no deformarse de la misma manera esta losa que es mucho más rígida, puede dar puntos de tensión muy alta ya que concentra en estas zonas tensiones excesivas. Por tanto, es muy importante a la hora de diseñar una estructura de una losa de cimentación saber exactamente cuál es su comportamiento y por eso es muy importante conocer la respuesta del terreno sobre la estructura. Por eso cuando hablamos de comportamiento de una losa hemos de tener elementos de diseño que nos permitan saber si estaremos dentro del campo de una losa flexible o de una losa rígida y sobre esto volveremos. ¿Por qué? Porque el terreno, que es un material estructural que nos viene dado, tiene unas características en función de las composiciones generalmente geológicas de estos materiales y vendrán caracterizados por un módulo de deformación propio. Pero dado lo heterogéneo que son los terrenos, este conocimiento de este módulo de deformación, que nosotros conoceremos a partir de un estudio geotécnico, nos ha de permitir valorar cuál es la reacción o la interacción con la propia estructura. Las estructuras de cimentación, que generalmente son de hormigón, como hemos visto, tendrán también un módulo de deformación que en este caso será conocido ya que es una estructura de concreto y por tanto este material lo conocemos. Pues bien, el producto de E por I, es decir, lo que se conoce generalmente como módulo de flecha, es decir, el producto del módulo de deformación por la inercia, en relación con el producto del módulo de deformación del terreno por la superficie al cubo, esta relación nos da un valor que nosotros vamos a llamar ahora K sub R, de manera que si esta relación es mayor que 0,5, quiere decir que la zapata es una zapata rígida y por tanto estamos en este segundo modelo, mientras que si es menor que 0,5, esta zapata es flexible y estamos en un modelo más similar a este. Luego veremos esto cómo se relaciona con nuestro módulo de balasto que hemos visto anteriormente en el módulo de Winkler, pero permítanme ahora que veamos otro pequeño vídeo sobre el armado de esta losa que veíamos anteriormente y algunas características estructurales de esta cimentación. La correcta organización para el ferrallado de la losa nos ha de permitir trabajar con seguridad y tener a disposición todos los elementos que componen el ferrallado. Aquí vemos el acopio de las barras que conformarán las armaduras inferiores y superiores de la losa. Vemos también cómo ya se han colocado las barras de unión mediante la resina de epoxi contra las pantallas y a partir de esta organización inicial vamos a proceder al ferrallado de la losa.
Vemos ahora cómo está a disposición la zapata que soportará la grúa y vemos el principio de la estructura soporte de la grúa que quedará embebida dentro de la losa y que nos servirá de cimentación de la propia grúa que quedará embebida, y que más adelante procederemos a cortar esta estructura y quedará embebida dentro de la estructura de la losa. Vemos las esperas, en este caso de perfiles metálicos, con las crucetas contra el punzonamiento, y en otra zona de la obra vemos todo el acopio del material que permite a los ferrayas construir los elementos, en este caso las crucetas de punzonamiento, que luego se colocarán en la cimentación. Una vez construidas, se hace el acopio de estos elementos para proceder después al armado de la losa. Todas las barras de armar, los estribos, etc., vienen desde el suministrador directamente cortados a la obra para luego ser colocada y montada in situ. Por tanto, los planos de despiece han de estar perfectamente detallados para que cada uno de los elementos permita la correcta utilización y montaje de la estructura de cimentación. Vemos nuevamente cómo los ferrayas construyen, en este caso, las crucetas de punzonamiento, que luego serán objeto de acopio dentro de la obra para el suministro directo de estas estructuras en la losa y el montaje en la losa de cimentación. En la documentación de proyecto es importantísimo detallar perfectamente las partes constructivas que deberán ser objeto de discusión entre los técnicos para ver cuál es la mejor solución para colocar en obra. Por esto, una de las habilidades que necesita el director de obra y el diseñador de estructuras es la capacidad de poder plasmar los detalles constructivos en croquis explicativos que luego serán objeto del detalle definitivo que se colocará en obra a partir del plano de ejecución. Por lo tanto, a partir de este detalle que nosotros hemos croquizado, pasaremos al detalle definitivo que luego en el plano ejecutivo de obra deberemos incluir teniendo en cuenta todos los aspectos constructivos que esto conlleva: las longitudes de patilla, las colocaciones de los estribos, las longitudes de los elementos de las esperas y, una vez colocado en obra, cómo queda integrado dentro del conjunto estructural de la losa a partir del canto total, que en este caso, en este ejemplo, es de 80 centímetros. Y exactamente igual el croquis explicativo del zuncho de borde que liga, en este caso, a todo el perímetro de nuestra losa contra la pantalla en la cual hemos dejado las esperas. Por tanto, fijémonos la importancia que tiene pasar de los detalles constructivos en el plano para luego poder seguir una perfecta ejecución, para que en este caso los ferrayas, sin ningún lugar a dudas, puedan interpretar correctamente estos detalles en beneficio de la calidad estructural de la obra. Bien, una vez hemos visto este segundo vídeo, ahora vamos a continuar con la explicación técnica del diseño estructural de nuestras losas a partir del concepto de losa flexible o de losa rígida, que es tan importante. Pero tal como hemos dicho al principio, no solo los aspectos técnicos son los que deberemos tener en cuenta en este tipo de diseños, sino también hay un aspecto que es muy importante y que muchas veces lo hemos repetido, porque en ingeniería las unidades no son, en este caso, ni las tensiones, ni los módulos de balasto, ni otro tipo de concepto técnico, sino que al final todo esto se ha de traducir en una solución que se ha de cuantificar económicamente. Entonces podríamos decir que en ingeniería, mal que nos pese, la unidad básica es el euro o el dólar. Y por tanto hemos de buscar una solución que sea técnicamente buena, pero que además sea una solución económicamente viable.
y, como se dice en español, lo mejor está reñido con lo bueno. Y, por tanto, en ingeniería deberemos conocer exactamente cuáles son estos aspectos. Por eso ahora vamos a ligar dos conceptos que hemos visto anteriormente, que eran el concepto de rigidez o de flexibilidad, juntamente con otro concepto que es el del módulo de balasto, del cual ya hemos hablado anteriormente. Y ahí vamos a definir lo que nosotros entendemos por el concepto de longitud elástica de una cimentación, en este caso continua, como puede ser una viga flotante o como puede ser una losa de cimentación. Y este concepto de longitud elástica es también un poco el que nos da la respuesta del terreno sobre la estructura o de la estructura sobre el terreno y la interacción que ha de haber entre estos dos elementos. Si recuerdan lo que habíamos visto anteriormente en la definición del módulo de balasto, hemos visto que existe una proporcionalidad entre la tensión y el desplazamiento, en este caso el asentamiento de la cimentación. Y que este módulo de balasto incluía un aspecto muy importante que era precisamente el del comportamiento de la rigidez de este elemento sobre la propia descarga de estas cargas sobre el terreno. Y hemos visto también en la respuesta de flexibilidad o de rigidez cómo la interacción entre el terreno y la estructura nos marcaba esta respuesta de flexibilidad o de rigidez. Y ahora vamos a dar un paso más adelante en nuestro diseño, que es en el concepto de la longitud elástica. Es decir, cuando nosotros tenemos una cimentación con pilares, en este caso a una cierta distancia, también puede ser que tengamos vuelos en el exterior, en el extremo de nuestra cimentación, siempre hemos de buscar que en función de las cargas que actúen sobre los pilares y la reacción que nosotros queremos es que para que le saquemos el mayor partido a nuestra losa, hemos de buscar que la distribución de tensiones bajo de esta losa sea lo más continua posible. Es decir, que toda la cimentación, si esto es posible, esté en contacto con el terreno y, por tanto, reparta de manera lo más uniforme posible las acciones que actúan sobre los pilares sobre el terreno. Por tanto, cuando ocurre esto, que sería este segundo caso, nosotros consideramos que esto es un modelo rígido porque transmite las cargas sobre el terreno, haciendo que las variaciones de tensiones bajo de nuestra cimentación sea lo más uniforme posible. Cuando esto no ocurre, es decir, que la distribución de tensión queda muy concentrada en los alrededores de los pilares, como sería este primer caso, esto indica que esta zapata es excesivamente flexible y que la distribución o descarga del axil sobre el terreno queda muy concentrada alrededor de los pilares. Y esto indica que no es una buena solución estructural o que puede ser mejor. La manera de controlar esto es a partir de este concepto de longitud elástica. De acuerdo con la resolución de la ecuación diferencial del modelo de Winkler, podemos llegar a la conclusión de definir esta longitud a partir de todos estos parámetros que vamos a comentar a continuación. Fíjense que los pilares generalmente, si la distribución no es uniforme, estarán a unas ciertas distancias entre ellos, de los ejes, aquí lo hemos marcado como L1 o L2, pues lo que hay que buscar siempre es que esta longitud sea menor que la longitud elástica. Y fíjense que esta longitud elástica viene expresada a partir de esta formulación, que involucra la raíz cuarta de, debajo de esta raíz tenemos en el numerador 4 veces E sub C por I sub C, esto es el módulo de deformación del hormigón, suponiendo que nuestra losa sea de hormigón, la inercia de la sección por metro lineal, y recuerden, de acuerdo como hemos definido anteriormente,
que esta inercia, por ser una sección rectangular bien expresada por el ancho, que generalmente se toma de 1 metro, por el canto de la losa al cubo dividido por 12, por tanto, fíjense que este valor del canto es muy importante en la definición de la longitud elástica, y en el denominador tenemos el ancho, en este caso, de nuestra losa y del módulo de balasto que ya hemos hablado anteriormente. Pero ahora vamos a hacer aquí un comentario que es importante. Siendo muy importante este valor, fíjense que está debajo de una raíz cuarta, lo que quiere decir que estos valores son relativamente poco sensibles en el diseño. Es decir, por mucho que yo haga que esta inercia por efecto del canto sea muy grande, a la que yo le efectúo la raíz cuarta de un valor más o menos grande o pequeño, este efecto queda muy amortiguado. Lo mismo decimos de este módulo de balasto, que recuerden que de acuerdo con los estudios geotécnicos nos darán un módulo de balasto de la placa típica de 30 por 30 y que después nosotros deberemos a partir de aquí hacer las valoraciones para las distancias reales de nuestra losa, que generalmente estas separaciones pues serán de 5, 6, 7 metros y que por tanto este módulo de balasto respecto al teórico del 30-30 pues siempre será mucho menor. Por tanto, siendo importante este concepto de longitud elástica, al estar afectado por una raíz cuarta, todo el efecto que nosotros podamos tener aquí, pues siempre queda realmente amortiguado, pero sí que nos da una idea de cómo se comporta la distribución de tensiones debajo del pilar en función de esta distancia que nosotros hemos considerado como la longitud elástica de una cimentación determinada. Y en el caso de los vuelos, que siempre ayudan mucho porque amortiguan mucho las distribuciones de tensiones en los extremos, de manera que la losa no se apoye y se clave sobre el terreno, este valor de vuelo es algo diferente, ya que aquí estamos multiplicando por pi medios y en este caso es pi cuartos. Por tanto, fíjense que el efecto del voladizo, que es un efecto positivo, y el de la longitud elástica que definimos nos permite en primera instancia hacer una primera evaluación de cuál ha de ser el canto correcto, ya que está involucrado dentro de la inercia, y recuerden que es una altura al cubo que nos permitirá precisamente hacer esta primera valoración de la losa de cimentación. Una vez explicado este concepto de longitud elástica, ya finalmente veremos cuál es la repercusión real sobre una cimentación. Veamos otro pequeño vídeo de los que les hemos preparado sobre la cuestión que nos ocupa, en este caso, la preparación de la unión de la losa con un muro pantalla en este caso, y después veremos el hormigonado. La conexión de la losa mediante las esferas conectadas con resina de epoxi contra la pantalla deben además cubrirse con seguridad. Fíjense los capuchones terminales para no tener ningún tipo de accidente. Vemos como los operarios están inyectando, además de el epoxi para la resina de epoxi para las uniones de las esferas, cómo se está colocando el cordón hidrófilo que reaccionará en caso de humedad para, hinchándose, asegurar la estanqueidad de el posible ascenso del nivel freático o de las humedades. Además, vemos en esta entrega de la losa contra la pantalla cómo se está reparando la pantalla en las zonas en donde haya quedado la armadura desprotegida, mientras vamos colocando este cordón hidrófilo a mitad de altura. El azulete nos marca exactamente el punto de colocación de las armaduras y además, a medida que se van colocando, repetimos que se va reparando poco a poco todas las zonas de la pantalla en donde la armadura ha quedado descubierta. Estos productos de reparación son productos específicos que deberemos conocer para poder utilizar en los casos necesarios. Afortunadamente, existe una gran variedad de productos de reparación que en cada caso nos solucionarán algunos desperfectos que se hayan podido realizar durante la obra. Si se fijan, además de estas zonas de reparación,
el acabado de la pantalla ha sido tratado mediante un fresado para ir arrancando la tierra que ha quedado adherida a esta capa, de manera que el hormigón, una vez tratado con este método de fresado, queda perfectamente limpio y dispuesto para poder ser reparado. Siendo que la construcción no es una ciencia exacta, no debe extrañar que se necesiten reparaciones posteriores a las ejecuciones de este tipo de estructuras que quedan bajo tierra. El armado de la losa de cimentación, tal como se ve ahora en este pasaje, vemos ya una zona acabada de hormigonar con los helicópteros que nos permiten fratasar la parte superior y la mitad de la losa que queda todavía por hormigonar. Vemos el armado dispuesto, se adivinan las crucetas de punzonamiento y vemos también cómo las esperas de los muros y de los pilares deben protegerse por razones de seguridad. Vemos también marcado con el azulete el nivel superior de acabado de la losa, que una vez se haya hormigonado deberemos, mediante los helicópteros, de fratasar completamente en la superficie horizontal. En las losas de cimentación, la disposición de la armadura debe tener siempre la misma altura, por lo cual más adelante veremos los elementos auxiliares que nos aseguran precisamente el paralelismo entre la capa inferior y la capa superior. Mientras se va hormigonando, en este caso, las crucetas, que son las zonas más armadas, deberemos luego proceder a la perfecta distribución del hormigón, que por efecto del bombeo queda disgregado, por lo cual deberemos proceder al vibrado de este tipo de material. Habrán visto en alguna foto anterior la disposición de un cuadro eléctrico que ahora nos sirve de alimentación para todos estos elementos, como es el vibrador, que deben alimentarse mediante la electricidad, y por tanto las cuestiones de seguridad para que no hayan posibles derivaciones eléctricas sobre los operarios son importantes. Mientras vemos el hormigonado de la losa, ahora vemos cómo el acopio de las cubas de hormigón van suministrando este hormigón fluido a la máquina, en este caso la distribuidora de este hormigón, que se hará a partir de el bombeo de este hormigón a la puesta directa en obra. Fíjense, es importante que la consistencia del hormigón, de acuerdo con la matrícula que nosotros habremos consignado en los planos, nos ha de dar esta textura de este hormigón bombeable para que su puesta en obra y su trabajabilidad sea correcta en este tipo de losas de cimentación. Al mismo tiempo que se va distribuyendo con la manga de la máquina de bombear, vamos con el vibrador reorganizando todo este hormigón que puede haber quedado segregado. La práctica de la vibración del hormigón, que ya es antigua, nos permite que no se segreguen las partes que componen el hormigón fluido, es decir, la grava, la arena, el líquido y el cemento, sino que se vuelva una vez más, una vez se haya vertido, a poder remezclarse in situ. Por tanto, es una práctica habitual dentro de la profesión que necesita, en este caso, de personal especializado y entrenado para este tipo de actuaciones. Fíjense aquí los separadores inferiores que nos aseguran el recubrimiento de la armadura inferior, pero también veremos los separadores conocidos generalmente como patas, en este caso pates, para la separación de las dos capas. Importantísimo el control de calidad a partir de la ejecución de las probetas del hormigón que va llegando a la obra. Esta organización de las probetas debe hacerse por un organismo autorizado por la administración, que
que nos permite el perfecto manipulado de este hormigón de acuerdo con la normativa para después poder proceder al cálculo de la resistencia al hormigón. Y ahí vemos en primer plano el cono de Abrams, que nos servirá para calcular la consistencia del material. Es muy importante la coordinación en obra del control de calidad durante el hormigonado, ya que de acuerdo con este control de calidad del hormigón sabremos, en función de los metros cúbicos que coloquemos en obra, del tipo de estructura, si se trata de cimentación, de pilares o de forjados, las veces que tendremos que hacer y repetir estas probetas para ir controlando el endurecimiento con el tiempo del hormigón colocado en obra y saber también, a partir de estos detalles, la trazabilidad del hormigón colocado en caso de algún tipo de incidente que necesite alguna reparación o algún tipo de actuación posterior. Y una vez hemos visto este último vídeo en donde se veía ya el hormigonado de una losa, vamos a ver finalmente cómo este concepto de longitud elástica tiene su traducción en el diseño de las cimentaciones. Aquí podemos ver exactamente el concepto que hemos visto anteriormente de longitud elástica en el caso de distancias entre los pilares y también del vuelo. Pues bien, en el primer caso nos damos cuenta de que la longitud elástica de esta losa, es decir, la distribución de la tensión del esfuerzo axil o de las cargas que actúan sobre el pilar, como su respuesta en el terreno, queda muy concentrada, es decir, que fíjense que el efecto de la losa no es excesivamente bueno, ya que parece que la respuesta del terreno es muy parecida a una zapata aislada y que por tanto esto hace que esta losa no trabaje en exceso o que no trabaje de manera continua. Esto quiere decir que tiene una longitud elástica muy pequeña, es decir, menor que la distancia real que hay entre los pilares. El caso contrario sería precisamente cuando la distribución de las tensiones se van superponiendo y ahora sí que podemos ver que el efecto de la losa es mucho mejor, ya que la distribución de tensiones debajo del terreno queda mucho mejor distribuida en esta superficie y que por tanto este elemento se aprovecha muchísimo mejor. Por tanto, la distancia en este caso que existe entre los pilares en función de la inercia del módulo de balasto, etcétera, quiere decir que se aproxima mucho mejor a el concepto de longitud elástica y por tanto estamos cerca de la longitud elástica ideal. Pero es posible que para conseguir esto tengamos una losa con un canto muy importante y por tanto que sea una losa cara, mientras que en el primer caso puede ser que el canto sea mucho menor, por tanto sería una losa mucho más económica, pero también es cierto que si la distribución de tensiones debajo de los pilares no supera la tensión admisible del terreno, sería una solución válida, ya que económicamente podría ser mucho más viable que la anterior. Y ya con esto, y después de casi una hora de explicación, les agradezco su atención y quedamos un poco a la espera después de las explicaciones que nos hará el ingeniero Charles Kocher, por si tienen alguna pregunta que podamos contestar en directo. Muchas gracias. Muy bien, excelente presentación del ingeniero Carles Romea. Ingeniero Carles Romea es profesor de los másteres de cimentaciones y también está en el posgrado de rehabilitación de cimentaciones. Vamos a leer aquí algunas preguntas y mientras vamos leyendo voy presentando un poco lo que es nuestra propuesta formativa en el área de cimentaciones, ¿no? Aquí tenemos, a ver, bueno, aquí tenemos una pregunta de Henry Hidalgo Flores. Te preguntan, Romea, en el caso de un edificio alto, sin sótanos, con losa o platea de cimentación, ¿cómo se garantiza que no ocurrirá el volcamiento del edificio si su cimentación no se comporta como empotrada al suelo?
Bueno, aquí, como siempre, lo primero que hay que ver es que se cumplan las condiciones de estática. Entonces, para comprobar esto, lo primero que hay que hacer es garantizar que el edificio no vuelca y, por tanto, hay que diseñar esta cimentación precisamente al vuelco. Si el edificio es muy alto y esta cimentación no ha de volcar, lo que generalmente nos pide es que tenga un canto importante. Entonces ya no es tanto la distribución de tensiones en el suelo y el módulo de balasto, sino sobre todo que por peso garantice que no pueda llegar a volcar. Muy bien. Tenemos otra pregunta, y si tengo 2 estratos, ¿cómo se encara A ver, de K30? Precisamente el valor de K30 lo que busca es siempre la respuesta directamente sobre el terreno, como que cuando nosotros distribuimos esta placa sobre el terreno y buscamos la respuesta, ella misma ya nos puede decir en función de los estratos cuál será la respuesta que tendremos. Entonces lo que hay que ver es en cuál de los estratos tendremos que situar nuestra losa y entonces efectuar la comprobación del K30 sobre el estrato donde nos vamos a apoyar. Muy bien. Aquí el ingeniero Eduardo Toro nos pregunta, quisiera que hagan algún comentario respecto a este máster. ¿Qué tan complementario es el máster ME? Es decir, ¿qué temas se tratan que no se hayan visto ya en el ME? Bueno, realmente a nivel de cimentaciones, la complejidad que se trata en este máster es mucho más elevada que lo que se ve en el máster en el ME. En principio, el máster de edificación con CIPE es un máster que en un año presenta todas las tipologías estructurales y el tema de cimentaciones. Claramente se van a ver las cimentaciones, pero claramente de una manera un poco más superficial, un poco más práctica quizás, y aquí la idea es volver especialista en cimentaciones a los ingenieros que surtan esto. Aparte, en el ME, por ejemplo, no se toca con detalle el tema de pilotes y cabezales, y aquí en el máster de cimentaciones claramente se va a ver con una gran profundidad. Y micropilotes, sí. Elementos específicos de cimentaciones, muros de contención, pantallas, todo este tipo de elementos son realmente los que nosotros vamos a utilizar, el cálculo de anclajes, el cálculo de puntales, etcétera. La geotecnia, sí, el terreno, el estudio del terreno, esto se ve con detalle en este máster de cimentación. También el caso de cimentaciones sismoresistentes, con también, la aportación de nuestro compañero especialista en este Edison Guanche, etcétera. O sea que va muy, muy dirigido a la idea de cimentaciones de todo tipo. Claro, y acaso aquí, aparte aquí se ven casos especiales de cimentaciones y se ve muy bien toda la teoría que conlleva todo el estudio de cimentaciones y también se ve el caso práctico. Un comentario que quería decirle a toda la audiencia es que el Máster Internacional en Cimentación y Estructuras de Contención en un principio fue planteado con el software de CIPE. Software de CIPE que calcula las cimentaciones, es un software muy eficiente para el cálculo de cimentaciones y en este caso se aplicaba. Pero ya en los últimos días pudimos cerrar con algunos profesores la inclusión del programa Geo5. Geo5 es uno de los programas más potentes a nivel de cimentaciones, utilizado a nivel mundial. Es un programa solo para el estudio de cimentaciones. Y entonces este programa ya va a ser aplicado a cada uno de los bloques y va a ser presentado como casos prácticos de todo el estudio que se va a ver. Entonces, estamos muy felices en este momento de decir que el máster de cimentaciones ahora va a tener 2 software importantes para el cálculo de toda la situación de cimentaciones y claramente también las estructuras de contención. Bueno, asimismo el posgrado de rehabilitación estructural de cimentaciones y estructuras de contención también es muy potente. Claramente este viene de nuestro máster de rehabilitación, que es un segmento del máster de rehabilitación, es el último posgrado, que solamente se enfoca en la parte de cimentaciones. Y bueno, claramente podemos ver que la mayoría de las fallas que existen en estructuras y en edificaciones son resultado de cimentaciones quizás mal calculadas o mal concebidas. Y es importante esta temática, es importante ser especialista en cimentaciones y en el caso de ser también consultores, proyectistas, también a veces nos toca resolver casos de problemas de cimentaciones que ya fueron mal calculadas y bueno, en este caso también tenemos entonces el programa de rehabilitación. No sé, Romeo, si has tenido un caso de una cimentación. Bueno, uno no, muchísimos. Es un caso muy habitual.
A ver, una de las particularidades de este tipo de estructura es que una vez hecho el edificio queda bajo tierra y tú ya no la controlas, así como un pilar, una viga, un forjado lo puedes ver. Sí. En este caso es mucho más difícil, entonces solo sabes que ha fallado o que has tenido un problema porque indirectamente te aparece una grieta en un pilar o en un muro o hay un asentamiento, entonces a partir de ahí vas haciendo indagaciones y te das cuenta pues que ha fallado una cimentación o que ha habido algún tipo de problema. Por tanto, es una cuestión muy, muy habitual, sí. Bueno, tenemos aquí una buena cantidad de preguntas. De preguntas, sí. Bueno, responderemos la que podamos con respecto al tiempo. Y aquí estamos en Barcelona a las 10 de la noche. Sí. Vamos a... Dice, ¿cuándo se emplea la losa de alimentación cuando el terreno es de baja capacidad? Bueno, esto lo hemos contestado al principio. Precisamente hemos visto los casos en cuál era la mejor utilización de una losa. No solo por baja capacidad, sino por otras cuestiones que ya hemos ido viendo. Aquí preguntan si el máster con qué universidad es avalado. Bueno, tenemos el máster de cimentaciones que es avalado por la Universidad Carabobo y el posgrado es avalado por la Universidad Politécnica de Cataluña. Sí. Y en este caso estamos haciendo un pack de los dos, una promoción especial por el pack de máster más posgrado, que creemos y estamos seguros de que ustedes, bueno, siempre aplicándose un poco, porque claro, ya son dos formaciones, se puede superar y pueden entonces convertirse en especialistas en el área de cimentaciones, en el diseño y en la rehabilitación. Entonces, bueno, simplemente hay una encuesta al final del seminario, si con colocar que están interesados en el máster de cimentaciones, bueno, un asistente técnico los va a llamar a ver si los pueden asesorar sobre qué soluciones dar formativas en su carrera profesional, ¿no? Entonces tenemos la encuesta y la pueden ir resolviendo. Y aparte también se envió hoy un mail a todas las personas, invitando incluso a este seminario. Por ese mail también pueden dejar su referencia y pueden entonces, bueno, ser atendidos. Que veo que hay mucha gente que está interesada, bueno, ya aparte de que contesten y nos dejen sus señas en cuanto a los pormenores del coste del máster, de la información, etcétera, si dejan sus señas, nuestros asesores comerciales se pondrán en contacto con ustedes y les podrán hacer cualquier tipo de pregunta referente a todo esto. Gracias a Eduardo Toro, gracias a César Gil, a Óscar Alvarado, a Ángel Pérez, etcétera. Todos, muchas gracias por vuestra atención. Aquí ya empieza a ser una hora avanzada, así que les agradezco muchísimo a todos que nos hayan hecho la confianza de seguir nuestra presentación y que en cualquier caso, cualquier duda que tengan puede ser contestada por email y también decirles que tendrán noticias nuestras, ya que nos pondremos en contacto con todos ustedes. Y gracias por sus felicitaciones y gracias a todos por haber participado. Hasta una próxima ocasión. Carlos Charles Coster, si quieres añadir alguna cosa más. Sí, nada, solamente mencionarles que estamos aquí en la página esigurat.com. Voy a entrar aquí. Aparte de los seminarios que siempre estamos dando, también tenemos un blog donde siempre estamos generando artículos para la gente, donde generamos discusiones y todo este tema, ¿no? Aquí tenemos la página principal, entonces aquí tenemos la Escuela de Estructura, Structural Engineering Programs, podemos entrar aquí y podemos entonces tenemos aquí un video impresionante de un puente, que esto aparece también en el máster de puentes, un caso real que se trata dentro del máster, y bueno, aquí tenemos el botón para el blog, donde podríamos entrar y poder ver todos los artículos que vamos colgando, los seminarios también que vamos colgando. Bueno, en estos artículos siempre se pueden hacer comentarios y todos estos temas, ¿no? Permíteme que haga un pequeño comentario de que Juan José Villanueva, en los vídeos que hemos pasado, veo que se ha fijado que en las pantallas había un inclinómetro y me hace una pregunta sobre esta cuestión. Veo que son muy observadores, nuestros alumnos. Efectivamente, los colocamos precisamente para ver la verticalidad de estos muros y precisamente luego se comprueba, tal como comenta él, la repercusión que esto puede tener sobre los momentos flectores. Todo salió bien y por tanto no tuvimos ningún problema, pero veo que se fijan en cosa que les agradezco. Bueno, aquí tenemos a los profesores de nuestros másteres, aquí tenemos al ingeniero Carlos Romea, uno de los principales profesores, uno de los más importantes que tenemos aquí, profesor de la UPC también.
Bueno, aquí tenemos toda la información y solamente comentarles a los que están interesados que pueden entrar entonces a esta página. Aquí tenemos todos nuestros másteres y tenemos aquí el máster de cimentaciones y estructuras de contención. Todo lo que se refiere a la información que requieran va a estar aquí. Incluso la descarga del catálogo, que claramente es un catálogo muy potente, que hemos trabajado con mucho empeño para poder demostrar todo lo que hacemos dentro. Y aquí pueden, bueno, observar toda la información de contenido, software. Aquí nos preguntaban sobre el software que se utiliza, lo había repetido, lo había dicho ya. El software que se utiliza es el CIPE y el Geo5, que es uno de los softwares más potentes para el cálculo de cimentaciones, y las licencias están incluidas dentro del máster. ¿Qué más tenemos por aquí? Sí, veo que continúan comentando el vídeo. Se lo han mirado bien. Sí. Dice, un tubo rojo. No, aquello era precisamente lo que nosotros llamamos un material tixotrópico que se coloca precisamente porque se hincha en contacto con la humedad y lo que te asegura es la estanqueidad. Me parece que lo hemos comentado en el vídeo. Pero muchas gracias a todos. Y si tienes algo más que añadir, si no, yo ya me despido de todos ustedes hasta la próxima ocasión y muchas gracias por la asistencia. Sí, muchas gracias también de mi parte. Muy feliz de que haya mucha asistencia en este seminario. Y bueno, vemos un gran interés en el área de cimentaciones. Y bueno, trataremos con el blog, con los vídeos cuando los coloquemos en YouTube, de responder algunas de las dudas si les queda todavía. Y bueno, los invitamos a hacer esta formación excelente que se basa en casos prácticos, casos reales, y es una formación profesionalizante para el profesional día a día para que pueda especializarse en el área de cimentaciones, que es tan importante en el día de hoy y que generalmente en las universidades no se da con tanta profundidad como esperamos. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y bueno, nos estaremos viendo. Buenas tardes por allá, buenas noches aquí desde Barcelona. Muy buenas noches.